industria radial sufre en la actualidad un estancamiento con respecto a otros medios de comunicación tradicionales. De acuerdo a una encuesta realizada por CADEM, solo un 43% de la población tiende a informarse a través de la radio, ocupando el cuarto lugar en el ranking, que es liderado por WhatsApp con un 61%. Esto sí, se ha provocado un cambio en esta industria con la aparición del podcasting, el cual ha afectado los hábitos de consumo de su público a nivel mundial y teniendo como principal foco a los jóvenes de estudios superiores. El éxito de este nuevo formato radica en la comodidad y diversidad de contenidos que se pueden encontrar. La principal diferencia con una emisora radial es que el usuario puede buscar directamente podcasts que tengan contenido de su interés y no estar cambiando de emisora cada cierto tiempo. Otra gran diferencia es que los capítulos los puede descargar y gracias a plataformas como Spotify pueden ser escuchados en cualquier lugar y en cualquier momento. Spotify aparece como un canal fundamental para la reproducción de estos. Es uno de los mayores servicios de streaming con mayor popularidad a nivel mundial. Esta plataforma fue capaz de prever un gran negocio a partir de los podcasts y los resultados lo demuestran. Sus reproducciones sobrepasan los 17 billones de horas y ya para finales del 2019 se esperaba tener alrededor de 250 millones de oyentes. Tiempo atrás, el podcast era desconocido en Chile. No aparecía como un negocio rentable en el área comunicacional, por lo que no existían inversiones monetarias ni de tiempo. Sin embargo, poco a poco logró ganarse espacio y hoy en día ha representado una gran evolución, lo cual llevó a cabo de la mano de distintas instituciones y radios locales en sus vías online. Decidieron dar una oportunidad al formato podcast y lanzar el contenido de tal manera. Claramente, hay quienes lograron destacar más como las podcasters María José Castro y Valeria Luna, las creadoras de Con la ayuda de mis amigas, quienes mediante el programa han proporcionado mucha influencia y ganado reconocimiento a nivel nacional. Tal ha sido el éxito del podcast creado en 2017 que ya han creado 2 spin-off, Al cine con mis amigas y el club de lectura con las amigas. Debido a esto, varios jóvenes han comenzado a consumir este producto y también han servido de impulso para que otras personas decidan crear sus propios podcasts. El proyecto tiene como objetivo analizar cómo las mencionadas podcasters lograron introducir a los jóvenes, principalmente a consumir este tipo de formato partiendo de la base en que la industria de radiodifusión ha quedado estancada y la irrupción del podcasting resultó ser una especie de metamorfosis que cada vez suma nuevos adeptos. La terminología del podcast viene de la lengua inglesa, la cual se forma entre la acronimia entre iPod y broadcast, lo cual se puede traducir al español como transmisión o emisión. El podcast se define como una emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa. Se puede escuchar desde una computadora, en un reproductor portátil o simplemente como un archivo que contiene esta emisión. Se publica de forma periódica con el objetivo de transmitir información o conocimiento sobre distintos temas. También se le llama podcast a la radio online. Sin embargo, lo que ha hecho popular al podcast es la opción de poder escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar, no como una transmisión continua, sino algo que el oyente puede decidir cuándo parar. Nos basaremos en el planteamiento de Luis Codina como Framework FDC, lo cual significa facetear, derivar y combinar. Facetear, de acuerdo a lo planteado por el autor, es definido como considerar todas las facetas características de una investigación académica. En estas se define el objeto de estudio, lo cual corresponde a los podcasts realizados en Chile, específicamente el podcast Con las ayudas de mis amigas de Valeria Luna y María José Castro. Con respecto a derivar, nos encargamos de definir las palabras claves utilizadas que ocupamos para entrar a los sitios web de Scopus y Cielo. En la categoría Objeto de estudio elegimos adolescentes, adultos jóvenes, podcast y redes sociales. En la categoría Tipo de acción decidimos enfocarnos en análisis, evaluación y testeo. Las palabras claves utilizadas para hacer nuestro marco teórico son
estudios de recepción, estudios de consumo y contenidos transmedia. En técnicas de obtención de datos elegimos encuestas, informantes claves e información de Internet. Llegando a la última parte de lo planteado por Codina, combinar, que es donde decidimos juntar palabras claves creando una ecuación. En el caso de ser palabras similares, ocupamos OR. Por ejemplo, redes sociales, OR Spotify. En el caso de ser similares pero sin relacionarse, utilizamos AND. Por ejemplo, periodismo AND transmedia. Nos enfocamos en 7 artículos publicados entre el año 2011 y el 2019, donde se encontró una visión claramente progresiva de lo que ha sido la radiodifusión. Nuestro principal objetivo es identificar cómo la juventud chilena acogió de tan buena manera el podcast de María José Castro y de Valeria Luna. Nos basamos en 5 preguntas de aspectos generales que propuso Codina. ¿Los propósitos y objetivos de la investigación están claramente establecidos? ¿El diseño de la investigación está claramente especificado y es apropiado para los fines y objetivos de la investigación? Los investigadores proporcionan una explicación clara del proceso por el cual obtuvieron los hallazgos que van a reproducir. Los investigadores muestran suficientes datos para respaldar sus interpretaciones y conclusiones. Los artículos presentan la estructura de introducción, métodos, resultados y discusión, que hace posible entender mejor los artículos y así poder complementarse a la hora de analizarlos. Respecto a la metodología utilizada para el marco teórico, variarán respecto a los resultados esperados. Realizaremos un proceso cuantitativo con técnicas de recopilación de datos para el análisis de informes científicos de distintas bases de datos. Todo lo anterior con el fin de asegurarnos de que la información obtenida es fidedigna. En el caso de evaluar un experimento o una experiencia que detalle los matices de ella, es importante un análisis cualitativo y un proceso investigativo que dé espacio a las entrevistas presenciales o herramientas también interpretativas. Con respecto al marco metodológico, se estudió la audiencia mediante 2 técnicas de recopilación de información, un focus group y encuestas. En el focus group se juntó a un grupo entre 8 a 12 personas entre los 15 y 20 años para que nos contaran sobre su introducción en el mundo del podcasting, ya sea como oyente o participante. La encuesta será de forma anónima, donde se buscará hacer preguntas cerradas sobre el uso del podcast, los hábitos de las personas, horas de uso, entre otras aristas. Enfocaremos este estudio en la percepción que tienen los jóvenes sobre la radio y su proyección, el conocimiento del podcast como fuente de contenido de entretención y medio educativo, como también el uso que le dan los jóvenes a esta herramienta. Queremos dar énfasis en que el estudio propuesto encuentra relevancia y coherencia tanto en el acontecer nacional como en el contexto nacional. En primer lugar, el hablar del podcast con la ayuda de mis amigas, una producción local que pareciera enfocarse en un público objetivo muy específico, nos referimos a un producto medial naciente que emerge desde un terreno que, si bien no es nuevo, se ha posicionado como un modo de vida y un modo de entender el mundo, el feminismo. En ese sentido, creemos que este podcast ha logrado abrir un espacio de contención y de conversación y de reflexión, tanto para hombres como para mujeres, que sin el feminismo no hubiera sido posible. Es por esto que, habiendo hecho una primera observación a los capítulos de Con la ayuda de mis amigas, a los temas y a sus tratamientos, creemos que el podcast ha servido para instalar temas en la agenda de sus auditores, para formar discusión y debate respecto a distintos temas de contingencia, tanto superficiales y faranduleros como críticos y analíticos con la sociedad actual chilena. Este podcast se ha posicionado como el más escuchado en Chile. La reproducción por capítulo sobrepasa las 20.000 y pareciera ir sin freno directo a la cima. Tomando en cuenta que se trata de un producto relativamente nuevo en un espacio relativamente nuevo también, es inevitable caer en cuestionamiento sobre el futuro de la pronta industria del podcast y consecuentemente se hace necesario entender el porqué y cómo es su nacimiento, como en el caso del podcast que hemos analizado.